Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Bastidas. Hoy les vengo a presentar un video tutorial para la simulación de yacimiento en el software Eclipse. Este software, como tal, es uno de los más empleados a nivel de la industria petrolera y proveniente de la compañía Schlumberger. Este tipo de software tiene diferentes modalidades, entre ellos tenemos Eclipse, que también se denominaría Eclipse 100, para la simulación de reservorios utilizando los modelos Black Oil. A partir de estos modelos también tenemos otras herramientas como estas presentes, como por ejemplo ProGrid, encargado para la parte de algunas datas en el sistema de yacimiento tridimensional. También tenemos el ProVis, encargado para las partes de ver el yacimiento de manera tridimensional y poder manipular los tiempos de análisis del yacimiento y ver cómo es el comportamiento en cada bloque. Tercero, tenemos el Office, encargado principalmente en la área de verificación de las gráficas de Eclipse. También tenemos las opciones PBT-I, que es encargada de ver todos los análisis PBT que deseamos obtener a partir de correlaciones ya predeterminadas del software. Las otras opciones que están aquí presentes son opciones ya de simulación más avanzadas y aplicadas para ver el trabajo de workover o también optimización del pozo. Nosotros, como es un video tutorial básico, nos vamos a enfocar en el uso de Eclipse, Eclipse 100, ProVis y Office. Para el uso de Eclipse tenemos dos alternativas. Uno sería usando las consolas a partir de la apertura de Office. La segunda alternativa es utilizando una data como la que está presente en la pantalla. Esta data va a representar todos los comandos que Eclipse necesita para correr la simulación. Y también cada comando representa un valor o una parte determinada del software que permita converger en el algoritmo del programa. El primer comando tenemos el RunSpec. El RunSpec es donde podemos definir el título del reservorio, el número de bloques va a tener el reservorio o también llamado dimensiones, las fases que va a poseer, en este caso en el ejercicio propuesto en clase de yacimiento de crudos pesados, son nada más un ejercicio de 10 grillados de bloques en el eje de las X, un grillado de bloque en el eje de las Z y un grillado bloque en el eje de las Y. Este ejercicio posee las siguientes características: una presión inicial de reservorio de 2200 psi, una presión de burbuja de 1800 psi, un pozo inyector de 100 barriles día de su caudal, tanto en el pozo 1 como el 2, y el pozo productor de 200 barriles. El análisis propuesto en este ejercicio son de 3 años. Tenemos las características de los fluidos que están presentes en el reservorio o en el análisis. Tenemos el área transversal, el tope de la arena que se le va a hacer el análisis, la permeabilidad del yacimiento, la porosidad, el brillado, como ya anteriormente lo he mencionado, la compresibilidad de la roca y la presión de referencia a esa compresibilidad, que sería de 1386 psi. Tenemos también la temperatura del reservorio, que son de 200 grados Fahrenheit. Ya enfocándonos en la parte de Eclipse, se cabe mencionar que es muy fácil manipular este tipo de data a través del programa de bloc de notas que ya viene por defecto en el Windows que estén trabajando. También es muy importante resaltar que debe que estar el bloc este tipo de data en extensión .data. Si no está en extensión .data, lo más probable es un error 29. Volviendo a los comandos, tenemos que definir cuál tipo de unidades vamos a trabajar, en este caso de campo. Las dimensiones y conexiones que va a poseer el pozo, cuántos números de pozo van a estar presentes. Por ejemplo, este número representa el número, o para efectos de edición de la data. Es muy recomendable tener estos tipos de comentarios. De esta manera nosotros podemos guiarnos en dónde pueden estar los defectos de la data en caso que nos arroje error.
nos dice también el número de conexión entre las capas. En este caso, como solamente tenemos un bloque en if, solamente utilizaremos una sola conexión, de tope a base. Luego, cuántos grupos de pozos poseemos, que serían 3, y el número de pozos grupos que existen en todo el yacimiento como tal va a ser de uno solo, para el análisis presente. Tenemos que también mencionar cuántas son las tablas dimensionales para la permeabilidad relativa, ya que esto se puede dar debido a que pueden presentarse más de una sola tabla de permeabilidad dependiendo de las heterogeneidades del yacimiento. Como vamos a trabajar en un ejercicio donde es de 200 milidarcy la permeabilidad, estamos mencionando un yacimiento homogéneo. Luego, vamos a la parte del comando unifold, o que significa también unificar todas las carpetas de salida. Es decir, todos los análisis que se vayan a hacer posteriormente en otros tipos de comandos van a ser unidos para realizar el algoritmo del software. O mejor dicho, para que el algoritmo tenga una lógica implementada. Tenemos el comando de fecha o start, que sería la fecha de inicio, que en este caso seleccionamos de 26 de noviembre de 1994. También, cada vez que se le vaya a agregar un comando y se le vaya a anotar los valores deseados, se tiene que terminar con el slash. El slash permite aislar el comando de otros, ya que si se le borra o elimina un slash, entonces el comando va a arrojar error. Claro está, Eclipse en su ventana de simulación de datos va a indicarte en qué posible error tengas de slash, ya sea por un espacio o un slash mal definido. Las dimensiones de las celdas que vamos a trabajar será de 10 en X, porque son 10 grillados como tal, 1 en Y, que sería el ancho, y 1 en Z, que sería el espesor del yacimiento. Luego vamos a los comandos grid. Los comandos grid me van a mencionar todas las propiedades como tal del yacimiento en el sentido de los análisis dimensionales. En este punto tenemos los análisis dimensionales de X, de Y y de Z. Ahora, para los análisis convencionales de X, de Y y de Z, se tiene que multiplicar los números bloques de X, Y y Z, y a su vez se multiplican por la longitud de cada grillado. En este punto, estas dimensiones que están presentes, 90, ¿de dónde salen? El ejercicio propuesto nos están mencionando de que la longitud es de 900 pies, la cual este valor lo asumimos. O también puede ser de cualquier dimensión que se seleccione en el ejercicio. Nos dice que el área transversal del yacimiento, o mejor dicho, de la arena que vamos a estudiar, es de 4000 pies cuadrados. Y al sacar la raíz cuadrada de esto da 63,2455 pies como tal. Para efecto del ejercicio decidimos redondear esos 63 a 64 es exacto. O también puede ser a partir de otros tipos de valores. También puede colocarse 63.2455 en la data. Vamos, una vez ya definido esto, entonces de X se va a colocar la cantidad de pies de longitud que va a poseer cada grillado. Lo mismo ocurre con de Y, cuánto va a ser el ancho o cuánto va a ser el ancho, en este caso 64 pies. Y de Z, cuánto va a ser el espesor de 64 pies. Seguido vamos al comando box. El comando box te indica cuáles son las propiedades específicas del yacimiento o de las celdas como tal. Se dice que el comando box va a generar un análisis desde el grillado 1 en X hasta el grillado 2 en X en 10. Al grillado 1 en X1 y el grillado X2 sería hasta el grillado número 10.
como está representado en el ejercicio. Luego iremos a los comandos de Y, desde el 1, 1, porque solamente tenemos un solo tipo de grillado en Y. Lo mismo ocurriría en Z. Importante es señalar el uso del slash. Luego colocamos el comando top. El comando top nos diría lo mismo, multiplicar las dimensiones como tal de NX, NY y NZ por 3000 pies de longitud, como se está presente en el ejercicio. Luego, una vez ya definidos los valores de box, se coloca un fin de comando, que es fin de caja, que ya son las características especiales de cada tipo de sistema. Una cosa importante que acotar en las topes es que en ocasiones, si tenemos más de una sola arena productora, o mejor dicho, si tenemos más de un solo espesor productor, entonces se tendría que colocar la cantidad multiplicada el número de bloques por cada base y tope que se va a utilizar. Es decir, si aquí tuviéramos una división de una división como tal de dos bloques en el eje de la Z, entonces yo tendría que decir, si de aquí hasta aquí hay 64 pies, entonces tendríamos que colocar un ejemplo de un top de 10 por 3064, porque este sería el nuevo top de la nueva arena en Z. Pero en este caso vamos a utilizar nada más el tope de un solo espesor. Luego vamos a la parte de los comandos de las terminales en X, Y y Z. Tenemos las terminales en X, que sería la multiplicación de X 10 como tal por 200. Terminal en Y 10 por 200 milidarcios y terminal en Z 10 por 200 milidarcios. Lo mismo pasa en la porosidad, se multiplica todo el número de cantidad de bloques por 0.25. En esta parte como tal de Y, terminal en Y, terminal en Z, terminal en Y y X. Terminal en X solamente se multiplicaría, se dejaría el bloque, la cantidad de bloques de X como tal. El resto por terminal en Y sería la multiplicación de NX por NY por 200 milidarcios. Y en Z sería la multiplicación de NX por el espesor, que sería un solo bloque de espesor por 200 milidarcios. Luego decidimos colocar el comando init, que sería la extensión donde se va a guardar el archivo de grillado. Vamos ahora a las propiedades. Las propiedades son elementales de saber definir cada una de ellas para poder establecer los parámetros de cálculo de cada celda del yacimiento. Tenemos primero el comando de density, o que serían las densidades, en este caso en su orden: petróleo de 58 libras sobre pies cúbicos, como está presente en el ejercicio; agua de 62 libras sobre pies cúbicos, tal como está presente en el ejercicio. Luego vamos a tener que anexar la data PBT del petróleo muerto, o dead oil, con su orden respectivo. Las presiones tienen que ir de menor a mayor, y el factor volumétrico y viscosidad de estos análisis tienen que ir en el siguiente orden como está presente en el video. Luego vamos a las tablas PBT del agua. Las tablas PBT del agua las tenemos que sacar de la siguiente manera: es la presión de referencia del agua que está en este caso. Como nosotros estamos trabajando en un área transversal de 4000 pies cuadrados y estamos trabajando en el centro de la arena, en el análisis nodal, entonces vamos a trabajar a esta presión para como presión de referencia del agua. ¿Cómo se genera este cálculo? Sería la presión de referencia va a ser igual a 0.433 por 3031.622 pies, y así se obtiene la presión de 1369,2 psi. Luego, para los efectos de cálculo del factor volumétrico del agua, compresividad del agua y la viscosidad, entonces utilizamos las correlaciones PBT que existen como referencia, el de Carlos Banzer de la Universidad de Zulia.
Este como tal posee diferentes correlaciones. Uno para factor volumétrico del agua normal, que está en función a la salinidad del agua por la diferencia de volúmenes, ya sea por la presión y la temperatura del sistema. El otro, el factor volumétrico del agua pura, en donde no tiene ningún tipo de relación con el gas. En este caso, di a conocer los dos ejemplos para que puedan ser usados en la simulación. Para el efecto de este ejercicio utilizamos el factor volumétrico de correlación McCoy-RL, que sería en esta correlación presente. Se hizo sus efectos de cálculo y dio un factor volumétrico de puro de 1,03237456 barriles de yacimiento sobre barriles normales. Luego de esto se adicionó a la tabla PVT como tal, y la compresibilidad del agua sería entonces la compresibilidad en función al factor volumétrico como tal, y esta correlación utilizada fue la compresibilidad del agua pura de la correlación Dawson, CR y Standing. Como tal se ve presente en la hoja de cálculo. Una vez hecho esto, se sigue con la compresibilidad de la roca, que sería el comando ROC, sería la presión de referencia como tal de la compresibilidad presentada en el ejercicio en unidades de PSI y la compresibilidad de la roca. Luego vamos a la tabla de saturaciones de agua-petróleo y vamos a aplicar los efectos de cálculo este tipo de tablas. Estas se sacaron a partir de las correlaciones de análisis de Magdalena Ferrer y se ordenaron de la siguiente manera. Cada vez que nosotros realicemos una tabla PVT o saturación, tenemos que colocar ese slash como tal para poder distinguir este comando. Si no se realiza, va a arrojar error el archivo. Luego vamos a la parte de solution. Esta parte es donde nos indican las condiciones de equilibrio iniciales del reservorio o de la arena, que sería la profundidad en que se va a hacer el análisis, la presión de referencia, esa profundidad que es la misma que la presión hidrostática, el punto de contacto agua-petróleo y la presión de contacto agua-petróleo, que no la tenemos y por lo tanto se coloca como 0. Luego tenemos el comando rptrst, que nos ayuda a realizar un reinicio básico de las salidas de los comandos ya planteados aquí para los análisis o un tiempo determinado. Este comando se utiliza más adelante. Y ahora tenemos el comando summary o summary. Este comando es donde nosotros queremos colocar cuáles serían los tipos de resultados gráficos que deseamos ver en el yacimiento. En este efecto colocamos Field Average Pressure, que sería la presión promedio del campo, la presión de fondo de todos los pozos. Luego vamos a algo importante. Cuando se está trabajando un reportaje de presiones a un reportaje de flujo o de tasa o caudales, se tiene que diferenciar el slash. El slash solamente va a abarcar estos comandos, es decir, va a separarlos. Eso se verá ahora en Office. Luego vamos a la parte de los comandos para ver cómo será el comportamiento de flujo. Tenemos el Field Oil Production Rate, el Field Water Production Rate, el Field Oil Production Total, que sería la producción total entre el petróleo y agua, el Field Water Production Total, también presentada en el pozo, el Well Oil Production Rate, entre otros tipos de comandos. Importante es señalar el Well Liquid Production Rate en producción, debido a que cuando realicemos una inyección de agua, como plantea el ejercicio, va a llegar a un punto donde se va a producir tanto agua como petróleo y el agua va a superar el caudal de petróleo. Eso se verá en Office. Luego de esto vamos a la parte de Schedule. La parte de Schedule, como ya mencioné anteriormente, este comando sirve para nosotros poder señalar y unificar las propiedades del yacimiento como tal, que va a ser definida en cada bloque, junto con las propiedades de localización de los pozos y cómo este va a afectar en todo el sistema.
Tenemos el well spec, que serían las especificaciones, cuántos pozos vamos a utilizar. En este caso sería un pozo productor localizado en el bloque I de 5, que sería también Y, J1, a una presión de fondo de referencia de 3000 pies y una fase de solamente petróleo. La inyección 1 y inyección 2 serían los grupos presentes acá, también una presión de referencia de 3000 pies de agua. ¿Por qué razón de 3000 pies? Esto es debido a que como es la profundidad de tope de referencia, significa que todo este sistema presente en el ejercicio, desde este punto hasta este punto, o sea, a partir de este punto hasta este, va a tener una gran cantidad de saturación de petróleo. Por lo tanto, cuando se le haga la inyección, el efecto pistón va a generar que el sistema vaya hacia el pozo productor y por lo tanto este sería el punto de referencia tanto para el petróleo como para la inyección de agua y producción del mismo también. Luego vamos a la parte de completación de los intervalos, donde colocaríamos los puntos claves de las coordenadas de la producción del pozo inyector, perdón, del pozo productor, inyector e inyector 2, respectivamente. Se coloca en qué tipo de estatus va a estar, si en abierto, cerrado o entre automático, si va a abrir por un periodo de tiempo o no. Este do asterisco menciona cuáles serían las propiedades como tal de otros comandos que serán como digamos predeterminados a partir de las funciones que están presentes aquí. Esto se verá más adelante en otro tipo de evaluación de yacimiento, donde se vean todos los tipos de variables. Luego vamos para la producción o control de producción, donde indicamos qué tipo de control vamos a tener. Si va a estar el pozo productor, va a estar en un estado abierto con un control de líquido nada más. Es decir, cuando hablamos de líquido estamos refiriendo a la fase tanto petróleo, agua y gas en caso de existir, y vamos a tener que controlar su caudal. El caudal de petróleo va a llegar hasta 200, el caudal de agua es 200, la fase de gas va a ser referencia igual a la del petróleo. Por esa razón estoy mencionando que este tipo de variables, que sería n al asterisco, también hace relación o sirve de referencia de que este valor va a ser igual a este valor. Luego vamos a liquid rate, que sería toda la combinación de petróleo, agua y gas, y reservoir rate, que sería también de referencia al liquid rate. La presión de control de superficie, porque este es un control en superficie, va a ser de 14,7 la presión de control. Luego vamos a la parte de control de inyección mencionado anteriormente. Tendríamos casi los mismos controles, exceptuando por el modo control, que sería de inyección como tal, rate, que sería el caudal de superficie que se va a utilizar es de 100 en cada pozo inyector, y tendríamos el comando nuevamente de 3 asterisco, que hace referencia a n asterisco, que serán utilizados desde este punto, y la presión BHP limit, que sería la presión el límite donde comenzaría a inyectarse y generar el efecto pistón desde la tope de la arena. Por último, tenemos el número de días en el time step, que sería para los tiempos de análisis de producción. Estos análisis se pueden dar ya sea a partir de 3 años, 4 años, 5 años. En varias ocasiones es recomendable generar este tipo de distribución, ya sea en días, porque esto representa que voy a generar un cálculo por cada 50 días. Y luego voy a decir que por cada 450 días voy a generar 10 cálculos. En caso de los 3 años, serían de la siguiente manera. Serían en total 1095 días. Si son 1095 días, yo puedo indicar lo siguiente. Indicar 45, y cada 50 días va a generar un cálculo. Luego
como son 1000, serían los siguientes, serían 10 por 100 días. Es decir, el primer cálculo arrojado a partir de todas las datas presentes aquí va a arrojar un solo tiempo de cálculo. Luego, después de los 50 días posteriores, va a arrojar otros cálculos y luego, por cada 100 días, va a arrojar 10 cálculos. Si hacemos la sumatoria de todo esto, van a tener 1095 días, que son equivalentes a 3 años, como indica el ejercicio presente. Luego, le colocamos el slash y el comando end. Una vez tenido esto, es recomendable que las datas estén en una carpeta aparte. ¿Por qué? Porque la analogía que se le puede presentar a las datas de Eclipse es que cada tipo de comando, run spec o comandos principales, son como un departamento de un gran edificio. Toda la data es un gran edificio y cada comando principal es un departamento aparte. Por esa razón también, por usos didácticos, se utiliza este tipo de separador para que no exista una confusión al momento de verificar qué ocurre o qué está mal en la data. Una vez dado esto, guardamos cualquier tipo de cambio que hemos realizado y vamos al simulador de Eclipse. Vamos a la simulación de Eclipse 100, que es para Black Oil, que es en nuestro caso. Agregamos data, seleccionamos y le damos correr. Nos abre este tipo de pantalla y nos arroja todos los valores calculados, todos los reportajes de cada uno de los cálculos que se le planteó al software, como está presente aquí, a un tiempo de 45 días, como efectivamente, como dije, al 10 de enero de 1995, y realizó un reinicio de reporte, y luego volvió a realizar el mismo cálculo, los mismos cálculos volvió a realizar para la siguiente etapa que yo definí, como en este caso serían 195 días, 295, 495, hasta el cálculo de 1095 días, que son equivalentes a 3 años. Por lo tanto, nos generó, debido al reinicio de las datas, es decir, debido al reinicio de los cálculos, nos generó 12 reportes y 0 errores. Podemos cerrar aquí y nos podemos dirigir a Floatbits primero. Le damos a esta opción, buscamos la carpeta donde guardamos nuestra data, le damos a seleccionar, le damos a aceptar y le damos correr. Se nos abrirá una ventana de Floatbits aparte, y lo mismo ocurrirá con cada una de las herramientas que nosotros utilicemos. Agrandamos, le damos aquí para abrir y nos abrirá directamente a la data. Le damos OK y nos carga nuestro reservorio. Para que efectos de que quede igual al ejercicio, podemos aplicar lo siguiente. Le damos clic aquí y podemos agrandar nuestro reservorio. Y va a quedar exactamente como aparece en el ejercicio, con los pozos inyectores en las coordenadas 1, 1, 1, es decir, 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Inyector 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Y productor va a estar en 5X, 1Y y 1Z. Podemos manipular el tipo de yacimiento a partir de este programa. Podemos acercar el reservorio en caso que tengamos curiosidad de cómo sale el compuesto. Aquí lo podemos ver claramente. Y ahora vamos a ver los tiempos como tal. Y efectivamente nos generó 12 reportes. También vamos a observar los efectos de grillado, las propiedades como tal. En este caso, saturación de petróleo. Y le damos al efecto de tiempo de espera. Se recomienda que en caso de verse con calma, se colocaría en un aproximado de 0.800, por así decirlo. Y le damos play. Y aquí se puede observar el comportamiento, cómo la saturación petrolera va disminuyendo a partir de la inyección de agua. Se ve claramente cómo la inyección de agua afectó. Y claro, como en este bloque no estaba siendo afectado por los pozos inyectores de forma directa, pero sí de manera indirecta, porque las capas adyacentes a la formación, voy a hacer un acercamiento, trabajan de manera radial. Todo tipo, en este caso, la inyección en otro tipo de simuladores, como por ejemplo CMG, se puede ver que la data comenzó
a tener una especie de comportamiento radial en la inyección de agua. Los mismos podemos observar a partir de las propiedades de la presión, ejemplo, y le damos y se ve la presión como esta cambia a través del tiempo y dependiendo de la gráfica observada. Como pueden ver, trabaja con la presión de referencia de 1321 que utilizamos al inicio. Terminado esto, podemos observar las gráficas para la interpretación. Vamos a Office, seleccionamos la carpeta nuevamente, vamos a aceptar y corremos la simulación. Se abrirá esta ventana, le damos Result, File, Open, Summary, Log All the Vectors. Creamos y se abrirán cada uno. Como pueden ver, y como mencioné anteriormente en el video, el momento de Summary, justamente aquí se ve el efecto. Como pueden ver, los comandos de F, que serían las presiones, están aparte, igual que Wells y la opción de TCPU o CPU Uses. Vamos a seleccionar la opción acá. Se van a separar cada uno, las presiones, la producción de petróleo y de agua. Vamos a ver esta primera gráfica, que es la producción de petróleo. Un comportamiento constante hasta el día 96,3, como pueden ver aquí se puede ver el comportamiento y comenzó a decaer con el paso del tiempo. Decae durante ese periodo de 3 años. Luego vamos por el agua y vemos cómo aumenta el corte. Si deseamos ver cómo hace el comportamiento, le damos Field Production y vemos el comportamiento como tal. Como el corte de agua supera el corte de petróleo y cómo vamos a producir una cantidad de 64.928 barriles, mientras que de agua, a medida que se inyecta estos 3 años, va a superar el rango de 154.369 barriles. Se ve claramente. Para ver el efecto de inducción, podemos seleccionar así y vemos claramente cómo se hace el corte de agua. Que en el día 245 se hace el cambio y comienza a producir más agua que petróleo el pozo durante esos periodos de 3 años. Podemos ir a esta opción también, podemos ver el comportamiento de presión del pozo inyector 1, el pozo inyector 2, la presión del pozo productor, el caudal, el well control, la producción, entre otras variables. Bueno, con esto podemos concluir el video tutorial donde vemos el comportamiento total de inducción del agua en el pozo y cómo es el comportamiento de este yacimiento. Sabemos ya que entre los periodos de 250 días ya existe va a haber un incremento de producción de agua que de petróleo. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por ver el video tutorial y nos vemos hasta la próxima.